Y mientras la mayoría opositora insiste en solicitar la renuncia del ministro de Economía, Alfredo Torne, el titular de esta cartera no ha expresado sus intenciones de hacerlo. TV Perú buscó el análisis de expertos en política y esta es la evaluación sobre el tema. Por eso yo apoyo totalmente a mi ministro de Economía. El respaldo total del Ejecutivo a la gestión del ministro de Economía, Alfredo Torne, y por otro lado el pedido de renuncia a su cargo ejercido por la oposición parlamentaria, ha generado un tremendo dilema en la política peruana, sostuvo el analista político Carlos Chipoco. Yo creo que estamos ante un dilema. La mayoría no quiere censurarlo porque no quiere pagar el costo político de la censura. Quieren que el ministro renuncie, o sea, quieren un desayuno gratis. Y en la vida nada es gratis. Tienen que pagar el costo. Y eso es la situación, ¿no es cierto? Serían en 10 meses 3 ministros, de repente 4, de repente 5, y entonces veríamos que ellos son corresponsables de la marcha de lo que está sucediendo en la política del país. El excongresista Fernán Altuve no concuerda con tal posición. Considera que de no darse la renuncia, el Congreso procederá con censurar al titular de Economía, acto que lo convertiría en el segundo ministro en irse por el caso Chinchero. Esto es un caso que ha nacido a raíz de un escándalo que ha aparecido en los medios de comunicación y nuevamente el caso Chincheros se cobraría políticamente a otro ministro. Para permanecer en el cargo requiero constitucionalmente de la confianza del Congreso. He sido muy claro sobre los términos en que la requiero. Estas frases que llamaron la atención el último viernes en la presentación del ministro de Economía ante el Pleno fueron analizadas de distinta manera por ambos especialistas. Y yo creo que el ministro ha pedido una cuestión de confianza, salvo que el ministro diga que no ha pedido la cuestión de confianza y niegue las palabras que están en el diario de debates. No es posible interpretar eso. O el ministro lo hace formalmente o no existe la cuestión de confianza. La Constitución es muy clara. La moción de confianza es solicitada por el primero de los ministros y en derecho público las cosas son expresas, no son tácitas. El desenlace del tema se dará en los próximos días. Los consultados coinciden en que más que un clima de confrontación, es necesario que las fuerzas políticas asuman su rol de cooperación y aporten al desarrollo. Y este ruido político podría afectar gravemente a la economía nacional, según expertos en finanzas consultados por TV Perú. Ellos consideran que los cuestionamientos al ministro Alfredo Torne también podrían alterar la percepción de los inversionistas que miran con mucha atención a nuestro país. Aun cuando el presidente del Banco Central de Reserva estimó que la demanda interna duplicará su crecimiento este año y en el 2018, analistas económicos consideraron que el ruido político podría afectar gravemente la economía nacional, así como la percepción de los inversionistas. El presidente acaba de estar en Francia y en España y lo que ha recibido es un montón de interés de diferentes inversionistas de todo el mundo por saber sobre Perú y traer inversiones hacia nuestro país. Sin embargo, como lo dice, aterrizas tú en Lima y lo que encuentras es mucho ruido. Y ese ruido tiene un origen político. Esta conexión de expectativas entre política y economía genera incertidumbre. Y la incertidumbre, lamentablemente, es la madre de todos los desastres económicos. Y este ruido político que se está suscitando, sumado al ruido político y social que está produciendo el escándalo de Odebrecht, y sumado a los efectos negativos del fenómeno de El Niño Costero, configura una situación pues bastante, digamos, difícil. Para Melvin Escudero, el alejamiento de un ministro de Economía, de todas maneras, impacta en las economías. Lo que va a suceder, en principio, es pues una parada de las inversiones momentáneamente hasta ver qué pasa. Entonces, estamos en un contexto delicado. ¿Qué sucede, además? ¿Qué sucede? Claro, se genera una incertidumbre y unas dudas. Jorge González Izquierdo sugirió implementar una mejor relación entre el legislativo y el ejecutivo. Es que trate de ver la forma de armonizar muchísimo más sus acciones con el Congreso. Porque en la medida que sigan enfrentados, poco favor le hace a la estabilidad económica, social y política del país, ¿no? El economista González Izquierdo señaló que es conveniente para el Ejecutivo una renuncia del ministro y evitar más ruido político que finalmente introduce inestabilidad. Adelante ustedes.